Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy hablaremos de esa parte oscura del nazismo, de esa que tanto os suele gustar. Puede que sea por ese miedo a lo desconocido, por ese lado trascendental y ocultista quizás, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en unos minutos hablaremos de ese cuerpo especial que el mismísimo Heinrich Himmler creó para investigar esos fenómenos. Javier nos hablará de las noticias que ha ido encontrando mientras navegaba por Internet y que la nos va a llevar en esta ocasión hasta una localidad de los Estados Unidos que aseguran que es el pueblo más encantado y más hechizado del país e incluso se dice que hasta del planeta. Poneros cómodos y subir el volumen de vuestros auriculares que empezamos. Contexto ideal para el auge del esoterismo, un entretenimiento que ofrecía la salvación. La astrología fue una obsesión en Alemania entre las guerras. En todo el país había más columnas de horóscopo en los periódicos que en cualquier otro país en el mundo. Cada vez más gente empezaba a creer en esas ideas, incluso las personas más inteligentes que practicaban una especie de ocultismo de salón. Esta situación dio lugar a los farsantes como hipnotizadores, mentalistas, ocultistas y el astrólogo Erik Jan Hanussen. Erik Jan Hanussen se apoderó de Alemania, hacía predicciones en el periódico, tenía una actuación convincente, daba conferencias sobre la influencia de las estrellas y ofrecía sesiones de lecturas astrológicas a los clientes adinerados como muchos de los oficiales nazis. Desde las sórdidas mazmorras de la Alemania nazi, grupos de expertos en ocultismo estudiaron conocimientos antiguos y prohibidos, tratando de encontrar secretos que les otorgasen un gran poder. El destino de las batallas las confiaban a estos objetos de poder y también a sus oscuros dioses. Y para hablarnos de estos oscuros secretos hemos traído a uno de los mejores investigadores que tenemos en España. José Luis Cardero será quien nos acompañe hoy por estas sórdidas y lúgubres mazmorras, a través de su libro Los dioses oscuros del nazismo, de la editorial Cidonia. No le quiero hacer mucho más esperar, que ya tengo ganas de que nos cuente un poco más acerca de su libro. Hola José Luis, bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Hola, buenas noches o buenas tardes.
Bueno, pues José Luis es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También es especialista en Antropología Social y Cultural y además colabora en revistas como Año Cero, Más Allá de la Ciencia y en algún que otro programa televisivo como Cuarto Milenio. Como es la primera vez que vienes al programa, José Luis, y es una pregunta que siempre os hago, me gustaría saber qué es aquello que despertó tu interés por el esoterismo y el ocultismo nazi. Bueno, esto viene muy lejos porque yo estuve mucho tiempo en Alemania, pues aproximadamente en la década de los 60, los 60-70 de los años del siglo pasado, y entonces pues estuve viviendo en Berlín, estuve viviendo en varias otras ciudades alemanas como Coblenza. Y allí fue donde bueno, hablando con la gente y empezando a ver todos los residuos que quedaban un poco de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, empezó a despertarse mi interés concretamente por este tema. Yo puedo decirte casi el lugar donde empezó un poco todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en lo que antiguamente se llamaba el Berlín Oriental. Sabes que la capital de Alemania, Berlín, estaba dividida en dos partes, el Berlín Oriental y el Berlín Occidental. Uh-huh. Entonces, en el Berlín Oriental, que estaba, digamos, bajo el dominio de las tropas rusas o las tropas de la URSS en aquellos momentos, albergaba todavía los restos de algunas edificaciones que habían conseguido salvarse de los bombardeos y de las luchas de los últimos años de la guerra, ¿no? Y entre ellas estaban las ruinas de lo que llamaban por entonces la nueva Cancillería, que en aquellos momentos estaba absolutamente arrasada, porque los rusos habían cogido prácticamente todos los materiales arquitectónicos de aquel edificio, que era un edificio muy grande, y se los habían llevado por todo Berlín, ¿no? Para hacer estaciones de metros, para reconstruir algunas de las casas que estaban destruidas. Por ejemplo, tenemos una estación de metro que tiene todavía hoy se pueden ver los mármoles de la antigua Cancillería del Reich, ¿no? El cementerio militar soviético de Treptow, que está en el sureste de Berlín, también está realizado con materiales de este edificio, pero debajo del edificio estaba el famoso búnker de Hitler, ¿no? El llamado Führerbunker, ¿no? El búnker desde donde Hitler dirigió, según se dice, los últimos momentos de la guerra, ¿no? Y en donde también, según se dice, se suicidó con su mujer Eva Braun. Bueno, pues yo pude visitar en aquellos años, en aquellos años 1969, 1970, pude visitar las ruinas de ese búnker, ¿no? Ese búnker que está, claro, es un búnker subterráneo. Bueno, pues allí yo creo que fue en donde empezó a llamarme la atención toda aquella simbología que todavía se conservaba, todas aquellas leyendas que todavía se conservaban de aquel tiempo del nazismo, y allí fue donde empezó un poco todo el tema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió durante el movimiento nazi para que se desencadenase esa obsesión por tener esos objetos de poder por parte del nazismo? Bueno, el nazismo estaba claro, tenía una parte política, una parte que estaba dirigida por un partido, que era el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP, siguiendo las siglas de su expresión en alemán, y tenía una parte política que evidentemente participaba en todo el movimiento político después de la Primera Guerra Mundial, la constitución de la República de Weimar en Alemania. Entonces el partido nazi, el Partido Nacional Socialista Alemán, participaba, digamos, de una manera habitual o por decirlo de alguna forma, en las luchas políticas junto al resto de las fuerzas políticas que por aquellos momentos había en Alemania también, ¿no? Tenía una parte política, pero también tenía otra parte, digamos, que entroncaba más con las creencias de lo que ellos llamaban la comunidad alemana, ¿no? Ellos, entre las ideas de los nacionalsocialistas alemanes, existía la idea de que se formaba en base de tres niveles: la raza, la sangre y el suelo. Es decir, la raza era la raza germánica, la sangre era la sangre que daba lugar a esa raza germánica, y el suelo era el suelo en donde había nacido
esa raza germánica. Bueno, pues la combinación de estas tres cosas, que se formaba lo que en alemán se llama la Volksgemeinschaft, es decir, la comunidad popular alemana. Eso fue, digamos, la parte de las creencias que eran también una parte muy importante del nacionalsocialismo. Esa parte troncaba directamente con todo el movimiento volkisch, es decir, con todo el movimiento de creencias del nacionalismo alemán que venían prácticamente del siglo anterior, y que entroncaban también con parte, digamos, de las creencias un tanto místicas, un tanto, digamos, religiosas, que en ese sentido tenía también el Partido Nacionalsocialista Alemán, ¿no? ¿Y tenían, por curiosidad, el pueblo alemán esa visión que tenían ellos? O sea, ¿veían bien que le dieran esa prioridad por la posesión de estos objetos? Bueno, la verdad es que el Partido Nacional Socialista Alemán ganó las elecciones en el año 37 y en el año 38 eran mayoría en el Parlamento alemán. Y una gran parte del pueblo alemán en aquellos años veía con una cierta simpatía que efectivamente se justificasen un poco estas prerrogativas de la raza germánica sobre el resto de los pueblos que había alrededor, ¿no? Ellos tenían la creencia de que Alemania había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial por una traición que se había producido a su propio ejército, lo que le llamaban ellos la puñalada por la espalda, al ejército y al pueblo alemán, y entonces tenían la conciencia de que esa traición tenían que vengarla de alguna manera, reforzando el poder de la raza germánica, ¿no? Y constituyendo una nación que verdaderamente representase los intereses de aquella raza y de aquella sangre alemana que se había vertido tanto en la Primera Guerra Mundial. Entonces esto era una creencia que efectivamente era bastante compartida por mucha gente en Alemania, y todas las creencias, como todas las creencias, lógicamente necesita de los creyentes, es decir, necesita de gente que efectivamente esté de acuerdo con eso y no solamente vote en unas elecciones, sino que sostenga con su actitud y con su firmeza a los dirigentes que están tratando de formar de nuevo o de construir de nuevo esa gran nación alemana, ¿no? Yo creo, José, que para entender bien lo que vamos a hablar hoy, creo que sería conveniente explicar qué es la raza aria, porque más o menos todo esto lo hacían para intentar encontrar o entrar en contacto con sus antepasados, los arios, ¿no, José Luis? Bueno, ellos tenían existían unas ideas muy confusas alrededor de todo este tema, ¿no? Ya desde los tiempos anteriores, por ejemplo, con Chamberlain, con otros escritores e investigadores, no precisamente alemanes, sino ingleses, franceses, como el conde de Gobineau, por ejemplo, y otros más que se podrían citar, ya estaban hablando siempre de la superioridad de la raza aria. La raza aria es una construcción, una entelequia que nunca se pudo determinar exactamente quiénes formaban la raza aria, ¿no? Se habla, por ejemplo, en antropología o en arqueología o en historia, se habla, por ejemplo, de los pueblos indoeuropeos, que eran unos pueblos que existían más o menos en lo que hoy es la parte sur o sudoriental de lo que es hoy Rusia, y que a partir de ahí se esparcieron pues prácticamente por un lado hacia la India, por eso se llaman indoeuropeos, y por otra parte vinieron hacia las zonas de Europa, ¿no? Esta raza, al parecer, tenía unas lenguas que más o menos son los antecedentes de lenguas como el griego antiguo, como el latín, como el inglés, como el sueco, como el propio alemán. Es decir, todas estas lenguas tienen unas raíces comunes, por eso a veces se denominan lenguas indoeuropeas, ¿no? Entonces todo esto evidentemente son más bien, creo yo, producto de la investigación o del estudio de algunos sabios que hechos basados en la realidad, ¿no? Que nunca se han podido demostrar. Es decir, que la raza aria nunca se ha podido determinar que fuera o estuviera en determinado sitio, ¿no? O que tuviera ciertas características, porque en aquellos momentos tampoco existían los medios científicos adecuados para determinar los genomas, lo mismo que hay hoy. Eso ya en aquellos tiempos no existía, ¿no? Entonces únicamente se basaban en las características más o menos externas
Los germanos eran unos pueblos de gente pues más o menos rubia, de ojos azules, es decir, tenían unas características raciales más o menos comunes, pero los pueblos germánicos eran también muy diversos, es decir, que no había una unidad de los germanos, ¿no? Bueno, pero sin embargo los nazis y sus simpatizantes o los ideólogos que más o menos compartían sus ideas con ellos inventaron un poco este mito de la raza aria, y en base a ese mito ellos hablaron de la sangre germánica, hablaron del suelo germánico y hablaron de esa gran nación germánica que tenía que ser dominante en Europa, ¿no? Y a partir de ahí lograron que mucha gente les apoyara. Sabes que las ideas no necesitan tener una base científica muy destacada ni muy visible para que sean apoyadas, ¿no? Entonces las creencias sobre todo se apoyan de una manera distinta a lo que se pueden apoyar las verdades, ¿no? Las creencias son un tema muy diferente, que tienen unos componentes muy complejos y que se pueden manejar de una manera distinta, de hecho se manejan de una manera distinta a lo que serían las verdades científicas, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurrió. ¿Por qué era tan importante para Adolf Hitler la bandera de sangre? Bueno, la bandera de sangre es una bandera del partido nazi, o era, mejor dicho, porque ya no se sabe si ha sido destruida o a lo mejor la tiene algún simpatizante nazi guardada, ¿no? Pero es sabes que en 1923, o me parece que fue 23, en los años 20 del siglo pasado, hubo una sublevación en Múnich, en la que participaron el Partido Nacional Socialista junto con otras fuerzas de derecha en contra de la República de Weimar, ¿no? Querían dar un golpe de Estado y sustituir la República de Weimar por un régimen autoritario parecido al que hubo después, tiempos más tarde en Alemania. Sin embargo, en aquellos momentos no tuvieron éxito. La revuelta que hubo en Múnich, que encabezó el propio Hitler iba a la cabeza de la manifestación en la que se pretendía hacerse con el poder, fue disuelta por la policía, que disparó contra los manifestantes y mató a 13, me parece, a 13 de ellos, que eran 13 simpatizantes del movimiento nazi, y con la sangre de esos muertos que hubo en aquellos momentos se tiñó una de las banderas nazis que llevaban, ¿no? Que llevaban en la manifestación. Entonces, esa bandera teñida con la sangre de uno de los mártires, porque en aquellos 13 muertos en la manifestación fueron considerados como muertos del nacionalsocialismo, y después, una vez ya que el régimen nazi se estableció, fueron enterrados en un panteón muy, muy lujoso y muy solemne en el propio Múnich. Fueron enterrados allí, eran los mártires del fascismo, en este caso del nazismo. Pues la bandera que teñida con esta sangre de uno de ellos era la bandera de la sangre, lo que llamaban la bandera de la sangre. La bandera de la sangre se llevaba en todas las manifestaciones a las cuales iba el Führer, es decir, el Hitler, concretamente, ¿no? Todas las manifestaciones en las que Hitler participaba, iba un soldado, un oficial de las SS detrás, que además siempre era el mismo, con la bandera de la sangre que acompañaba al Führer, ¿no? La bandera de la sangre era una bandera nazi, como estamos acostumbrados a conocer, una bandera roja que tenía en el centro un círculo blanco con la esvástica de 4 brazos negra, ¿no? Bueno, pues esta bandera de la sangre participaba en todo tipo de manifestaciones. Y Hitler hacía una ceremonia muy curiosa, que yo describo en mi libro también, porque es un tema muy curioso que nos enlaza un poco con estos dioses oscuros de los que hablamos. Él consagraba las nuevas banderas y estandartes del partido que le presentaban los miembros de las distintas divisiones y de las distintas tropas que había en la manifestación, las consagraba tocándolas él con una mano mientras sujetaba con la otra la bandera de la sangre. Es decir, que el Führer era como una especie de mecanismo de transmisión que pasaba esa fuerza simbólica de la bandera de la sangre, pasaba a través de él hacia la nueva bandera, que quedaba consagrada en aquel momento, ¿no? Entonces, esta ceremonia de la consagración de la bandera de la sangre se celebró muchas veces en todas las manifestaciones del partido nazi, antes y después de la toma del poder. Una vez que ya tomaron el poder, cuando se hacían los famosos días del partido en Nuremberg, se celebraban estas ceremonias. La bandera de la sangre presidía junto con el propio Hitler todos los desfiles y todos los actos conmemorativos que se celebraban. Y era esto, simplemente era una bandera que había sido teñida con la sangre de los mártires del famoso putsch o golpe de Múnich.
José, ¿y los movimientos del nacionalismo, nazismo y hitlerismo forman parte del mismo movimiento? Sí, en realidad son el mismo movimiento. Yo lo que pasa es que en el libro distingo tres fases. Una sería el nacionalsocialismo. El partido nazi es un partido que concurre junto con los demás partidos políticos, entre ellos el propio Partido Comunista o el Partido Socialdemócrata Alemán, coincide o participa con ellos en las elecciones y al final se hace con el poder. Hitler es nombrado canciller del Reich en enero de 1933 por el presidente Hindenburg, que era el presidente de la República. Entonces, a partir de ese momento, eso era el nacionalsocialismo, que era un movimiento político más, que se hizo con el poder, ganó las elecciones, se hizo con el poder, Hitler fue nombrado canciller y empezó la transformación de Alemania. A partir de ahí, del año 1933, empezó rápidamente lo que se llamaba la puesta al paso. La puesta al paso no era otra cosa que hacer las cosas tal como el Führer ordenaba o decía. Y el Führer no tenía que decir una cosa para que se hiciera, sino simplemente se cumplía la voluntad del Führer, ¿no? con hacer las cosas. Y poco a poco, de esa manera, se fue acomodando a la sociedad hasta que la sociedad alemana se transformó verdaderamente, a pesar de que fue muy poco tiempo, poco tiempo relativo, lo que duró el nacionalsocialismo, consiguió unas auténticas transformaciones en la sociedad alemana. Entonces pasamos a una segunda parte, que del nacionalsocialismo empezamos a hablar ya del nazismo. Aunque no ha habido ningún cambio, digamos, político, en el sentido estricto, lo que son los partidos políticos o los movimientos políticos que dieron lugar a la toma del poder empezaron a desaparecer en Alemania. El propio gobierno alemán, que estaba formado prácticamente por todos los ministros, eran ministros de nazis o simpatizantes, empezó a dejar de funcionar y prácticamente allí solamente se hacía lo que el Führer y unos cuantos allegados suyos ordenaban, ¿no? Entonces estalló la guerra mundial. Hitler invadió primero Polonia, después invadió la Unión Soviética, después invadió Francia. Entonces la guerra se transformó en una guerra mundial y a partir de ahí el nazismo se transformó en lo que yo denomino hitlerismo. Es decir, es una tercera fase del nacionalsocialismo en donde ya lo único que contaba era la voluntad del Führer y de sus allegados. Es decir, lo que el Führer decía y sus allegados directos transmitían, era lo que se cumplía. Entonces, de esa manera se dirigió la guerra y de esa manera pues se perdió también la guerra, claro, lógicamente, en 1945. Me gustaría que me hablases de la esvástica, porque ¿la llegaron a inventar los nazis o quizás la cogieron de otras culturas o incluso de una edad antiquísima? Bueno, la esvástica es un signo muy antiguo, muy antiguo. Hay muestras de él en el Paleolítico, incluso, ¿no? Es decir, que es un signo que, como muchos otros cruciformes y muchos otros esvastiformes, como le llamo yo, la esvástica nazi es un signo de 4 brazos, que también se llama gammadión porque es una cruz gamada. Una cruz que tiene en los brazos, en vez de terminar rectos, terminan en un ángulo en forma de gammas, como si fuera la letra gamma griega, y se llama esvástica porque la esvástica es una palabra de origen sánscrito que significa buena suerte o felicidad, ¿no? Incluso hoy día algunos niños en China y en Tíbet, cuando nacen o cuando son un poquito mayores, se les pinta una esvástica en la frente para desearles buena suerte. Es un signo que significa eso, ¿no? Es un signo muy antiguo, un signo que aparece, por ejemplo, en la cerámica griega del periodo geométrico, hace unos 3.000 o 4.000 años, aparecen montones de esvásticas, aparece en la cultura de la cerámica de Chipre, aparece en Asia Menor, aparece más tarde en América, es decir, es un signo que aparece prácticamente por todo el mundo. Aparece también en muchos mosaicos romanos, es decir, que es un signo muy antiguo. Los nazis la cogieron, se dice que fue el propio Hitler el que la escogió, porque la esvástica fue utilizada por el movimiento Volkist, que era un movimiento, Volkist significa más o menos como popular, aunque no es exactamente, la traducción no es exactamente esa, era un movimiento pues de tipo reaccionario, de tipo derechista, que existía en Alemania, en los países germánicos, y que quería hacer revivir de nuevo las virtudes de la antigua Germania, ¿no? De la antigua
nación de la antigua raza, etcétera, todas estas cosas que fueron recogidas después por el propio partido nazi. Bueno, y el propio partido nazi, el propio Adolf Hitler, según se cree, cogió esta esvástica como signo, ¿no? Como signo de su propio movimiento. Es decir, que la esvástica era un signo muy antiguo, no era un signo nazi en absoluto. Es un signo que participaba, por ejemplo, en los mosaicos romanos. Podemos ver Greta, montones de esvásticas pintadas, porque era un signo que representaba en algunos momentos la buena suerte, pero también representaba el aviso de que se estaba a punto de pasar de una dimensión a otra, o de un estado de conciencia a otro. Es decir, por ejemplo, en algunas vestiduras de los sacerdotes cristianos de las primeras épocas aparecen esvásticas. Las esvásticas eran signos que indicaban un estado de transformación que estaba a punto de ocurrir en aquel momento, ¿no? Entonces, toda esta simbología fue utilizada, claro, más tarde por los nacionalsocialistas, no exactamente con este fin, sino como representación de su movimiento, ¿no? ¿Gira hacia la derecha esta esvástica por algún motivo en especial? No tiene ningún motivo en especial. Hay hay varios estudios acerca del tema, porque sabes que pueden girar hacia la derecha, en cuyo caso se llaman destrogiras, o pueden girar hacia la izquierda, en cuyo caso se llaman levogiras, ¿no? O levógiras, vamos. No tienen un significado especial, por lo menos en la mayoría de los casos, que giren en un sentido o que giren en otro. Hay un investigador francés del siglo pasado que se llama René Guénon, que se dedicó a estudiar estos temas junto con otros autores y llegó a la conclusión de que efectivamente se trataba de un signo que podía indicar muchas cosas, podía indicar, por ejemplo, representar al sol, o representar un torbellino, como ocurría, por ejemplo, en América. La esvástica de América en muchos casos representaba torbellinos, pero también representaba, por ejemplo, la fuerza que tenían los chamanes. La fuerza que emanaba de los chamanes también muchas veces se representaba por medio de la esvástica. Daba igual que girase en un sentido o que girase en otro. Las hay en los pueblos de los navajos de América del Norte, pintadas en un sentido o en otro, que parece que indican el movimiento del sol. Las hay con los brazos rectos, las hay con los brazos curvos, las hay de 4 brazos, las hay de más brazos, de 5 y de 6, las hay de 3 brazos, por ejemplo los trisqueles. En Galicia son esvastiformes de 3 brazos, es decir, es un signo muy antiguo, muy complejo. Yo he dedicado una obra muy grande, muy gorda, en el sentido físico del término, a tratar de describir un poco el sentido que tiene este signo desde la más remota antigüedad, y la verdad es que es un signo muy peculiar, un signo que lógicamente ahora nos recuerda siempre a los nazis, porque los nazis, lógicamente, se apoderaron de ella y la convirtieron en un signo de su propia ideología, aunque, ya te digo, era un signo mucho más antiguo y que tenía otra consideración completamente distinta a la que ellos le dieron. El símbolo de las SS es una calavera con las tibias cruzadas. ¿Qué significado tiene este símbolo? Bueno, el signo de la calavera con las tibias cruzadas era un signo que se utilizaba en los pueblos germánicos. Según las investigaciones que han hecho algunos autores, era un signo de fidelidad al jefe. Es decir, que los que portaban ese signo de la calavera con los 2 huesos cruzados por debajo, como si fuera la bandera pirata, representaban en realidad el deseo de fidelidad hacia el jefe que los mandaba. Entonces, en ese mismo sentido, fue utilizado por las SS como su signo, como uno de sus signos representativos, junto con las 2 runas Sig, que eran la S del alfabeto rúnico, que eran esos 2 signos que tienen esa forma de ángulo, que son como 2 S que están juntas. Entonces, tanto la calavera con los huesos como las runas Sig eran los 2 símbolos especiales que significaban la fidelidad, en este caso de las SS, a la ideología de su Führer, de su jefe, que era Adolf Hitler. Bueno, ya que he mencionado las SS, que es una rama del ejército que creó Heinrich Himmler, ya, si te parece, vamos a hablar ya de ellas y nos vamos a empezar a meter un poquito más en el ocultismo. ¿Con qué fin se creó esta organización? Bueno, las SS, que en alemán se llama Schutzstaffel, es decir, que más o menos significa escuadras de protección o escalones de protección, se fundaron en principio como una especie de milicia dedicada a proteger a los jerarcas nazis
que hablaban en las reuniones, es decir, a protegerlos de cualquier posible agresión que hubiera de otros enemigos políticos suyos, ¿no? Empezaron siendo muy pocos, porque eran un cuerpo prácticamente reducido a la compañía del Führer, de Hitler, y iban con él pues para evitar que nadie le pudiera atacar, ¿no? Un cuerpo de protección, más que nada. Sin embargo, a partir de 1923, Himmler fue investido o le dio el propio Hitler, le dio el grado de Reichsführer SS. El Reichsführer SS era el jefe supremo de las SS en aquel momento. Esto pasó en los años 23, 24, un poco después del Putsch de Múnich, cuando el partido nazi volvió otra vez a ser admitido dentro de las fuerzas políticas. Himmler fue investido como jefe de las SS. Entonces, a partir de ahí, las SS empezaron con un proceso de crecimiento geométrico, empezaron a hacerse cada vez más numerosas, y empezaron a entrar en conflicto con otro cuerpo que era la SA, que eran las Sturmabteilung, que eran, digamos, las fuerzas de choque del partido nazi, ¿no? Los que actuaban en la calle como ya no como propagandistas de las ideas nazis, sino como activistas, es decir, haciendo auténticas masacres y auténticas luchas y batallas dentro de la población, ¿no? En las propias calles, las SA. Las SA poco a poco adquirieron demasiado poder, o sea, a poco tiempo se hicieron casi tan numerosas como el propio ejército alemán, el ejército normal, digamos, y en 1934, creo recordar, su jefe fue acusado por Hitler de traición, fue ejecutado por las SS, es decir, las SS se encargaron de destruir a las SA, porque eran un cuerpo que competía con ellos de alguna manera, ¿no? Y al final, una vez que fueron fusilados y fueron masacrados un gran número de los miembros de las SA, de las Sturmabteilung, es decir, de este cuerpo de defensa de los nazis, una vez que estos desaparecieron prácticamente, quedaron las SS como el único cuerpo que existía con un cierto poder y que representaba la ideología nazi. Los SS prestaban un juramento especial de fidelidad al Führer. Es decir, para ser de las SS no podía ser cualquiera. El propio jefe, Himmler, escogía por sus cualidades, según decía él, sus cualidades raciales y sus cualidades genéticas o su ascendencia, escogía a los aspirantes, los admitía o no los admitía en el cuerpo de las SS, y poco a poco este cuerpo fue creciendo cada vez más, se hizo cada vez más numeroso, hasta que al final empezó a ser un cuerpo ya un poco especializado y empezó un poco a hacerle la competencia al propio ejército, a la Wehrmacht, ¿no? al propio ejército alemán. Empezó a hacerle competencia porque empezaron a tener unidades armadas, las SS, empezaron a tener lo que más tarde se llamó las Waffen-SS, las fuerzas armadas de las SS, que eran distintas de las fuerzas del ejército, pero que lógicamente colaboraban con ellos. Por ejemplo, cuando se invadió Polonia o se invadió Rusia, las fuerzas militares de la Wehrmacht iban delante con sus carros de combate y con sus ejércitos, iban rompiendo las líneas enemigas, pero la parte que quedaba atrás, la parte que había sido ya invadida y que quedaba como territorio invadido, pasaba a ser, digamos, monopolio de las SS, el gobernarlo y el tener cuidado de que no hubiera allí ningún tipo de partisanos o ningún tipo de resistencia. Entonces, esto se aprovechó en aquellos momentos para eliminar a una gran parte de la población judía que quedaba en aquellos territorios. Empezaron poco a poco a transformarlos y a meterlos en guetos para quitarlos del territorio alemán. Los fueron metiendo en la Polonia ocupada y en los territorios del este que iban conquistando al Ejército Rojo. Los fueron metiendo allí y al final pues terminaron, claro, por meterlos en campos de exterminio y acabar con ellos, ¿no? Hubo varios grupos especiales de las SS que se llamaban los Einsatzgruppe, los grupos especiales, que eran 4, que se dedicaban a limpiar de judíos y de partisanos y de elementos enemigos todos los territorios que habían sido, digamos, conquistados por el Reich, ¿no? Hay una cosa muy importante que es que el proyecto que existía, que era un proyecto elaborado por las propias SS, con el permiso y lógicamente la autoridad de Himmler, que consistía en hacer un Estado alemán
de unos 600 millones de personas, aproximadamente, de raza germánica, por supuesto, de los cuales de ese conjunto habían sido eliminados todos los que no tenían ascendencia racial germánica debidamente acreditada. Habían sido eliminados los judíos, los gitanos, todos los seres que no tenían antecedentes raciales germánicos, según ellos decían, serían eliminados de esa gran población de 600 millones de personas. Esa gran Alemania tenía una extensión mucho más grande que la Alemania actual, llegaba prácticamente desde el Mar del Norte hasta los Urales, y desde el Círculo Polar Ártico prácticamente hasta el Mar Mediterráneo. Era una población enorme que se suponía que iba a estar perfectamente formada sobre el año 2000 o 2020, es decir, más o menos en las épocas en las que nosotros estamos. Es decir, que era un proyecto a largo plazo, un proyecto que estaba resumido en un libro de unas 100 páginas que se llamaba Plan General del Este, en donde se decía que había que eliminar a 11 millones de personas que no podían estar en esa gran Alemania del futuro, y todo eso estaba detallado perfectamente en ese folleto, en ese libro, que las SS presentaron a su jefe Himmler para que Himmler consiguiera la aprobación de Hitler, lo que parece ser que al final consiguió, ¿no? Es decir, que en ese plan estaban un poco, ¿no? Los SS fueron los guardianes de los campos de concentración y de los campos de exterminio, lucharon también comunidades militares con las Waffen-SS, tanto en el frente oriental como en el frente occidental, y al final pues fueron declaradas las SS una organización criminal por el Tribunal de Nuremberg, cuando juzgaron a los nazis que sobrevivieron en 1945, ¿no? Es un poco esta historia que podemos contar. Vale, bueno, el nombre de Heinrich Himmler aparece muy habitualmente y sobre todo está relacionado con las artes oscuras y lo ancestral. ¿Por qué tenía este señor esta obsesión por esos mundos? Bueno, sabes que Himmler era un personaje un poco curioso, ¿no? Un poco especial. Él tenía la creencia de que era una reencarnación, para ser más exactos, del rey Enrique I de Alemania, que era un rey medieval del siglo IX, del siglo X, fue prácticamente el primer rey de Alemania. Enrique I el Pajarero se llamaba, que estaba casado con una señora que se llamaba Santa Matilde, o Santa Matilda, que era especialista en arrojar demonios de las almas de los seres poseídos, ¿no? Es decir, que eran una pareja curiosa, Enrique I el Pajarero y su esposa Santa Matilda. Entonces, estos dos, Enrique I y su esposa, estaban enterrados en la Catedral de Quedlinburg, que es una población que está en Alemania, que tiene al lado pegada una gran abadía. Esta es una iglesia abacial, un tipo de catedral. En su cripta están enterrados no solamente Enrique I y su esposa, sino todas las abadesas de la abadía de monjas que fundó la propia Santa Matilda. Las abadesas están también enterradas allí. Y entonces Himmler creía que era una especie de reencarnación de este primer rey de Alemania. Enrique I el Pajarero fue padre de Otón I, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces se puede considerar como que Enrique I era el primer, se podía considerar como el primer rey de Alemania, ¿no? Los nazis lo consideraron así, y en la Catedral de Quedlinburg hicieron un centro de comunicación, de ahí vienen las artes oscuras y los dioses oscuros, de comunicación de Himmler con el más allá y con el alma de Enrique I. Himmler se reunía, según decía él, en la tumba de Enrique I con el espíritu de este monarca alemán, y el monarca alemán le comunicaba todas las cosas que tenía que hacer para que la gran Alemania de sus tiempos pudiese ser posible, ¿no? Entonces los testigos decían que cuando volvía Himmler de sus reuniones, así entre comillas, con el alma de Enrique I, se aparecía como un ser completamente diferente, como si hubiera estado en contacto efectivamente con el más allá. Y Himmler le llevaba esas instrucciones que había recibido del más allá, teóricamente, se las llevaba a su Führer, a su jefe, a Hitler, para que él pudiera saber qué es lo que había que hacer para encontrar el camino hacia esa gran Alemania, ¿no? Entonces, estas artes oscuras dieron lugar, pues, en primer lugar, a la expropiación de la propia catedral o la propia colegiata de Quedlinburg, que fue convertida en un centro ceremonial de la SS.
en donde se hacían una serie de ceremonias para contactar con el más allá, y de ahí viene todo ese contacto del que yo hablo en mi libro con los dioses oscuros y con la oscuridad, ¿no? Y todo esto se hacía junto también con las actividades que se llevaban a cabo en el castillo de Bebelburg, que era otro centro también especial, en donde se hacían una serie de ceremonias de circunambulación, de contacto con el más allá, en las que participaba también Himmler, ¿no? Es decir, que todo esto, como ves, era una fase desconocida en su momento por gran parte de los alemanes, llevada a cabo por una organización como las SS, que era prácticamente la dueña de Alemania, ¿no? Era una organización no solamente que tenía poder armado, sino que tenía el poder político y el poder económico, porque era, digamos, la mano derecha del propio Führer, ¿no? ¿Qué es el proyecto de la Orden Negra? Bueno, la Orden Negra es una especie de evolución que sufrieron o que experimentaron las SS. Como antes dijimos, las SS empezaron siendo pues una especie de cuerpo de protección para los jerarcas nazis en las manifestaciones, pero desde el momento en que Himmler se hizo con el mando, fue nombrado Reichsführer de las SS, empezó a transformarse en otra cosa. Empezaron a ser, digamos, una serie de personajes que el propio Himmler elegía ya no para gobernar Alemania, sino para entrar en contacto con esas fuerzas oscuras que permitieran a Alemania tener el poder suficiente para transformarse en la dominadora del mundo, ¿no? Entonces, en ese momento se llamaba Orden Negra porque el uniforme era, como sabes, un uniforme negro, y entonces de ahí le viene esa denominación de Orden Negra. Pero la Orden Negra también se llamaba porque ellos aspiraban o pretendían transformar, por ejemplo, el castillo de Bebelburg en un grial negro, es decir, en una especie de santo grial que en vez de servir para lo que servía habitualmente el santo grial, digamos, que conocemos todos, para conectarnos con el más allá, o tener algún tipo de influencias con lo sagrado, serviría para reclutar todas estas fuerzas oscuras que permitieran ayudar a Alemania a conseguir sus propósitos. De ahí el nombre. Himmler también visitó España en varias ocasiones. Visitó la montaña de Montserrat, Toledo, Madrid. ¿Qué es lo que buscaba en nuestro país? Bueno, él tenía la idea que en la montaña de Montserrat podía encerrarse o guardarse el Santo Grial. Sabes que ellos estaban buscando todas las grandes reliquias del cristianismo, porque decían que en esas reliquias se encerraba la fuerza que el cristianismo tenía y que ellos necesitaban para dominar el mundo, ¿no? Entonces él vino a España, no se sabe muy bien exactamente qué es lo que ocurrió, allí ocurrieron una serie de cosas un poco extrañas, parece ser que le robaron la cartera de mano que llevaba con sus documentaciones en el hotel en el que se alojaba en Barcelona, se la robaron o le desapareció por lo menos de alguna manera. Él llegó a Montserrat en un tono un poco imperativo, exigiendo que le enseñaran ciertas zonas del monasterio que habitualmente no estaban habilitadas para que las visitara el público exterior. Al parecer tuvo un pequeño enfrentamiento con los monjes y al final, pues como tenía la entrevista con Hitler, con Franco, unos cuantos días después en Hendaya, pues tuvo que marcharse de allí. No se sabe muy bien qué es lo que perseguía o qué lo que pretendía conseguir, ¿no? Pero iba un poco en esa línea un poco fantástica o fantasmagórica que él tenía pues con las viejas reliquias de la antigüedad. Y después, por otra parte, los alemanes de la Nennerve, que era una sociedad que formaba parte de las SS, investigaron en España en varios yacimientos o varios cementerios antiguos de la época visigoda, entre ellos el de Castiltierra. Ellos pretendían, al parecer, según se rumorea o según se dice en estas leyendas, fueron ayudados por algunos arqueólogos españoles, que en aquellos momentos estaba Franco en el poder. El régimen de Hitler era un régimen amigo del régimen de Franco, entonces colaboraban algunos arqueólogos españoles con los arqueólogos alemanes. Los arqueólogos alemanes parece ser que en los cementerios visigodos estaban buscando lo que llamaban o lo que ellos denominaban el hombre de oro, que no se sabe muy bien, también es una cosa muy vaga, de la cual existen referencias muy poco concretas, que parece ser que estaba enterrado en alguno de los cementerios de los visigodos. Sabes que los visigodos eran una tribu germánica,
de origen germánico, que estuvo en España durante muchos años, y que fueron después, cuando la invasión musulmana, fueron, digamos, empujados hacia la parte norte de la península, pero que estuvieron dominando, concretamente en Toledo, estuvieron durante muchísimos siglos, ¿no? Entonces el problema de todo esto ya no era lo que buscaban, sino lo que pretendían encontrar. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Pues buscaban todas estas reliquias que les dieran la fuerza que pretendidamente estas reliquias tenían para poder seguir adelante con su lucha y que Alemania fuera, digamos, adquiriera la supremacía sobre las demás, ¿no? Sobre las demás naciones. Era un poco esto, en este sentido. Bueno, sabemos que la lanza de Longinos consiguieron encontrarla, pero ¿llegaron a hacerse con ese grial? No, el grial no fue encontrado nunca. Es decir, el grial existen, varios griales, ¿no? Existe, por ejemplo, un grial en la Catedral de Valencia, que se dice que es una copa más o menos de la época de Jesucristo. Existe otro grial en la provincia de Lugo, en el Cebreiro, en una iglesia en donde parece ser que también se produjo en alguna época otro milagro en el que la sangre el vino se transformó en sangre y la hostia se transformó en carne. Es decir, todo este tipo de cosas que pertenecen un poco a la leyenda es una parte del grial ya cristianizada. Es decir, el grial no era una reliquia cristiana, el grial era una copa como la copa de Cernunnos, era una copa de la mitología celta, de la cual quien bebía podía recuperar su vida aunque lo hubiera perdido, ¿no? Es decir, de hecho en esta copa o en este caldero mítico y mitológico de la mitología celta, por ejemplo, se podían sumergir los muertos y salían otra vez vivos, ¿no? Es decir, que es una leyenda muy compleja que tiene unas partes muy anteriores al cristianismo y que después fue cristianizada cuando se dijo que José de Arimatea había recogido la sangre de Cristo en la cruz con el grial, ¿no? Y que esa copa posteriormente fue considerada como el Santo Grial porque había contenido la sangre de Jesucristo. Pero eso no es más que una cristianización del tema que después durante la Edad Media con Chrétien de Troyes y todos sus colaboradores o Wolfram von Eschenbach se fue transformando en lo que le llamaban las leyendas griálicas, que son una tradición que es un poco distinta o diferente de la primera tradición del grial como copa que devolvía la vida, ¿no? Y que tenía otras propiedades que se aprovechaban siempre que supieras aprovecharlas, claro, porque para todo esto tenías que tener una cierta iniciación, es decir, no cualquiera podía llegar allí y utilizar el grial para lo que le diera la gana, ¿no? Porque el grial también tenía el poder de matar, es una cosa que hay que decirlo, ¿no? Es decir, el grial mal manejado o manejado por gente imprudente o por gente que no estuviera convenientemente iniciada podía provocar la muerte, no la vida o la desgracia, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cosas ambivalentes han sido muy estudiadas por muchos autores, como Dumecil o Pincel Eliade, son cosas de la tradición indoeuropea antigua que posteriormente se cristianizaron, ¿no? Y entonces han llegado a nosotros, pues bajo una forma cristiana, pero con unos antecedentes, pues anteriores y digamos distintos al propio cristianismo. Los nazis también rendían culto, ¿no?, al fuego y a la luz. ¿Cuál era el motivo para rendir a estas dos divinidades? Bueno, el culto al fuego y a la luz son cultos muy antiguos, ¿no? Los nazis se inspiraban en estas leyendas de los antiguos germanos y efectivamente consideraban el fuego y la luz como representaciones de las fuerzas del más allá, ¿no? De las fuerzas que representaban a esta oscuridad, porque es curioso que el fuego y la luz brillan más en la oscuridad, es decir, que son los tres factores, el brillo, la luz y la oscuridad, los que tienen que estar juntas para que, digamos, la trama se complete. Y en aquellas grandes reuniones que tenían en Nuremberg durante los días del partido, se hacían estas grandes reuniones en las que aparecía la esvástica formada con antorchas, se formaba la esvástica con filas de antorchas, se formaban esas filas de antorchas que corrían de un sitio para otro, que andaban o circulaban de un sitio para otro. Eso en realidad es muy antiguo, viene desde épocas muy antiguas, representa el triunfo de la luz sobre la oscuridad, ¿no? Que era un poco lo que ellos pretendían, que la luz del nacionalsocialismo triunfase
sobre la oscuridad del mundo presente, ¿no? Iban un poco en esa línea. También las divinidades y dioses oscuros de los nazis tenían ciertas apariencias y formas propias de las religiones, ¿no? Como la cristiana, por ejemplo. Sí, bueno, claro, lógicamente ellos se inspiraban pero bueno, lo mismo que el cristianismo se inspiró en otras creencias más antiguas que él, pues ellos también se inspiraron, ¿no? Transformaron un poco las creencias cristianas en creencias paganas, ¿no? Creencias que, digamos, eliminaban un poco la fuerza del cristianismo para continuar con la fuerza que venía del más allá. Aquí el tema era atravesar un poco el umbral que separaba nuestro mundo, nuestro universo, del universo de los dioses oscuros, que es un universo en donde está lo que yo llamo lo luminoso, que es una cosa absolutamente extraña y ajena a la humanidad, pero que tiene una fuerza tremenda que puede invadir en determinados momentos nuestro mundo, ¿no? Y ellos lo que querían era controlar y dominar un poco esas fuerzas. Y era un poco lo que hacían, ¿no? Todas estas investigaciones que ellos hacían, por ejemplo, investigaron montones de libros de las sociedades esotéricas antiguas que robaron y recogieron por toda Europa, investigaban, por ejemplo, las antiguas tradiciones germánicas, las antiguas tradiciones europeas, las antiguas tradiciones indias, hindúes. Es decir, que todo esto lo recogían ellos con el fin de elaborar un corpus de doctrina en donde los dioses oscuros, digamos, fueran sus armas o sus aliados para conquistar el mundo. Un poco iban en este sentido, ¿no? Sus creencias. ¿Y sabemos qué es lo que ocurrió con la información que obtuvieron la SS o los objetos de poder que consiguieron en todas esas ceremonias? Bueno, algunos de los objetos que se pudieron localizar, sabes que, por ejemplo, Hitler se llevó desde Viena, en donde estaba, hasta Nuremberg, se llevó la famosa lanza, ¿no? Que allí estaba expuesta en Viena, se la llevó para Nuremberg. Entonces, algunos objetos como ese, por ejemplo, y algunos otros más que los nazis habían robado por toda Europa o prácticamente se habían llevado, fueron devueltos en los años posteriores a la guerra, fueron devueltos a sus correspondientes dueños anteriores, ¿no? Con las correspondientes discusiones y follones, porque estas cosas nunca están muy claras, en fin, todo este lío. Pero lo que ocurrió, por ejemplo, con la documentación que ellos habían recogido es más complicado, porque mucha de esa documentación desapareció simplemente, o sea, no se volvió a saber nunca más qué había pasado con los archivos. En algunos casos decían que los habían destruido, que los habían quemado en la retirada, las tropas de las propias SS, en otros casos que se habían incendiado por los bombardeos o por las acciones de guerra, por los problemas estos y tal, y en otros casos simplemente desaparecieron. Yo estoy convencido que muchos se los llevaron y que están escondidos o están recogidos en algunos archivos en los que a veces se pueden consultar y otras veces no. Yo he tenido algunas experiencias al respecto, que alguna documentación de este tipo no se puede consultar, no te la dejan consultar, y pueden estar ahí. O bien, también otra cosa es que alguna documentación de esta fuera trasladada por algunos autores, como por ejemplo Otto Hoffler o Stig Vikander o Lili Weiser, fuera trasladada a obras, a libros que ellos mismos escribían, y entonces pues gran parte de esta documentación, como por ejemplo la que recogió Otto Hoffler para su libro sobre las antiguas sociedades secretas alemanas, pues fue trasladado simplemente en parte al menos a ese texto, ¿no? Que hoy se puede consultar y que está perfectamente en las bibliotecas. Es decir, que la documentación, en realidad, como tampoco se sabe cuánta documentación recogieron, porque en el castillo de Bebelburg, según se rumorea, había entre 60 y 80.000 manuscritos o rollos de papiro rollos de los juicios de brujería que se hicieron en toda Europa durante todo este tiempo, ¿no? Es decir, que en realidad tampoco se sabe muy bien si de verdad estaban allí o no. Hace pocos años fue descubierta no sé en qué ciudad de Polonia, no recuerdo ahora mismo, una enorme biblioteca con 60.000 libros que se habían robado los alemanes y que se habían escapado con ellos al final de la guerra y que estaban en una biblioteca. Es decir, que todo este tipo de cosas es muy difícil seguirle la pista, ¿no? Pero lo cierto es que la gran parte de esta documentación pues ha desaparecido y no se sabe muy bien dónde anda.
Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora a las preguntas de algunos oyentes a través de Twitter. Y bueno, en este caso Sanz te preguntaba que hasta qué punto las creencias ocultistas hicieron triunfar al nazismo. Bueno, tampoco se puede decir que lo hayan hecho triunfar, porque al final, pues, por lo menos como ideología política, pues resultó derrotada después de la guerra y ha quedado un poco no, ha quedado maldita, de tal manera que no se puede seguir utilizando sus argumentos teóricos, ¿no? Pero de todas maneras no cabe duda que las creencias ocultistas que muchos de los dirigentes nazis, o algunos por lo menos los más importantes, tenían y mantenían, fueron muy importantes fundamentalmente para mantener el secreto de las cosas que se hacían, ¿no? Y sobre todo pues para adquirir poder político y económico. Es decir, yo creo que en ese sentido fueron utilizadas todas estas historias, que al final, pues claro, por el propio desenlace de la guerra, tuvieron un final completamente diferente del que ellos mismos pensaban, ¿no? Vale, otro usuario, Miguel Ángel Gacio, te comentaba que si crees que encontrar alguna de estas reliquias pudo haber cambiado el curso de la guerra. Bueno, es otra especulación que efectivamente muchos invocan, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Hitler se hubiera hecho con el auténtico poder de la lanza, de la Santa Lanza, ¿no? Como todas estas cosas son cosas siempre rodeadas de misterio y que en realidad ese poder, digamos, si alguna vez existió, fue manejado por gente que estaba iniciada y por gente que llevaba seguramente mucho tiempo estudiando la forma de acceder a ese poder, pues ese poder era siempre muy difícil de adquirir y muy difícil de manejar. Y es también pues prácticamente imposible que ese poder se hubiera podido utilizar como un arma bélica, por decirlo de alguna manera, para transformar el curso de la guerra, ¿no? De todas maneras, lo que sí transformó, y mucho, ese hipotético poder, pero ya no solamente con los nazis, sino con mucha más gente y muchas otras ideologías, es la actitud que se tiene ante este tipo de cosas, ¿no? Existe una especie de conocimiento reservado o conocimiento secreto que está con nosotros desde los tiempos más pasados, más pretéritos de la humanidad, y que es manejado por una especie de élite, como pueden ser, por ejemplo, los chamanes, o como pueden ser algunas órdenes civiles o religiosas, que son los encargados de mantener este poder. Pues eso es uno de los grandes misterios que continúan todavía sin esclarecerse. Y ya por último, un usuario llamado Mac_Templas preguntaba que si los nazis buscaban realmente la Segunda Guerra Mundial o fue un tiro que le salió por la culata con el ascenso de Hitler al poder. Bueno, yo creo que ellos en principio buscaban la Segunda Guerra Mundial, porque ellos, ya te digo, con lo que hemos hablado antes, de ese gran proyecto que tenían de la gran Alemania de 600 millones de habitantes, que se extendía desde los Urales hasta el Océano Atlántico y desde el mar Ártico hasta prácticamente el Mediterráneo, es decir, una grandísima, enorme potencia de 600 millones de personas, pues no cabe duda que para conseguir eso tenían que primero invadir a todos los países que le rodeaban. Por ejemplo, lo que hicieron con Polonia, lo que hicieron con la Unión Soviética, lo que hicieron con Francia, y en segundo lugar tenían que eliminar, como ellos mismos pensaban hacer, a un montón de millones de personas que no correspondían, sus características genéticas, raciales o políticas o sociales o del tipo que fuera, no correspondían con esa idea que ellos tenían de la gran Germania y de la gran raza germánica, ¿no? Entonces, no cabe duda que la guerra no fue algo que les salió así porque sí, sino que es una cosa que ellos mismos buscaban y que buscaban imponerse de la manera que fuera, ¿no? Bien fuera de una manera por medio de las artes bélicas o por medio de la ideología, por medio de la forma que fuera. Ellos pretendían efectivamente conseguir ese imperio que al final evidentemente no pudieron lograr. Ese reino de los 1000 años. Eso es, el Reich de los 1000 años. Muy bien, pues José Luis, creo que ya te he robado suficiente tiempo y si os gustó lo que nuestro invitado hoy nos ha contado, recordad que podéis aumentar vuestros conocimientos con su libro Los dioses oscuros del nazismo, de la editorial Cidonia. José Luis, ¿podemos encontrar fácilmente tu libro? Sí, se puede encontrar fácilmente. Se puede pedir o bien a la editorial o bien a través de Amazon, creo que se puede conseguir perfectamente.
sin ningún problema. De hecho, está vendiéndose, parece que se está vendiendo bastante bien, y creo que hay una segunda edición del tema. Y bueno, pues oye, yo estoy muy contento de poder dirigirme a los lectores o a los oyentes que puedan leer en un momento mi libro, y les agradezco mucho su confianza, y espero que les guste todo lo que se trata en él. Desde luego es un gran libro, y como bien has dicho, va por la segunda edición, al menos la versión que yo tengo es así, y es un libro que de verdad debería de estar, por lo menos a todo aquel amante del nazismo, debería de estar en vuestras bibliotecas. Merece la pena, os lo aseguro. José, si alguno de nuestros oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Pues mira, pueden hacerlo a través de Facebook, porque yo tenía una página web, pero prácticamente no puedo atenderla porque tengo muchísimo trabajo. Y entonces, pues, o bien a través de Facebook, yo creo que es lo mejor, lo más directo, ¿no? Entran como José Luis Cardero y ya inmediatamente sale mi página en Facebook, y a través de ellos, pues me pueden localizar bien. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros el tema que hoy nos ha ocupado y que al menos para mí ha sido muy interesante. Y tienes las puertas abiertas cuando quieras volver otra vez al programa para una segunda parte de este libro que puedas sacar, o cualquiera de los otros libros que has escrito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo los agradezco a todos mucho. Es un trabajo que a mí me ha llevado mucho tiempo. Es muy interesante el tema, y espero que a todos los lectores y los oyentes les guste todo lo que ahí está plasmado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora vamos con las noticias del misterio y a ver con qué noticias nos sorprende hoy Javier. Hola Javier, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Aquí estamos otra semana más. Muy bien, bueno, pues ¿qué noticias nos traes hoy? Pues sí, mira, vamos a hablar de una muestra de resultados que ha tenido la edición genética, que parece que empieza a dar sus frutos esa manera de reescribir los genes, por decirlo de alguna manera. Voy a comentar algunos avances que han tenido. También vamos a hablar de la astronauta Christina Koch, que ha batido varios récords de estancia en el espacio y algún tipo de cosas bastante peculiares y son dignas de mencionar. También hablaremos de la sonda solar Parker, que también ha batido algún récord y también hay que nombrarlo aquí. También vamos a hablar de unos pequeños problemas que han habido con ciertos supuestos drones, por llamarlo de alguna manera, en aeropuertos, sobre todo en el de Madrid-Barajas, además hace poquito tiempo. También hablaremos del observatorio espacial ruso, que se va a llamar Spectre-M, que será lanzado de aquí a unos años, pero que va a buscar cosas algo peculiares, aparte de cosas más normales a lo que se dedican este tipo de observatorios, algunas cosas un poquito más surrealistas, ¿no? Y por último voy a traerte una pequeña cita que no podía faltar, que sabes que siempre me gusta traerlo, aunque sea de vez en cuando, porque ya han conseguido encajar el coronavirus y una cuarteta de Nostradamus. Vaya, bueno, ahora nos contarás, a ver. Bueno, pues empezamos con la primera noticia, en la que habla sobre la edición genética y que han conseguido unos resultados bastante impactantes. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, en concreto hablamos de una región de ADN, lo que los científicos llaman CRISPR, que es una región del ADN, como te digo, en la que algunas bacterias actúa, digamos, como una especie de mecanismo inmunitario frente a los virus. O sea que las bacterias, podríamos decir, que sobreviven a cierto ataque de los virus, guardan la información del virus que les ha atacado. Cuando el virus vuelve a atacar, la bacteria identifica esos genes indeseables gracias a la información que ya tiene almacenada, y esta memoria que tiene le permite atacar y destruir al virus. Este sistema, el sistema de edición genética, que fue inspirado en el descubrimiento de un español que es Francisco Mójica, él mismo lo hizo estudiando microbios en las Salinas de Santa Pola, que es una ciudad costera que hay cerca de donde yo vivo, y que por ejemplo, este estudio acaba de demostrar por primera vez que podría ser una herramienta muy útil contra el cáncer. Un estudio publicado hace pocos días en Science muestra que la técnica de edición genética
CRISPR permite, digamos, editar ese genoma de células del propio paciente y que esta metodología sea viable y sea segura. Según explicó al periódico El País Carl June, que es el profesor de inmunoterapia de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos y es el autor principal de este trabajo, estos serían los primeros resultados del uso de este CRISPR en el cáncer que se publican con todas las garantías regulatorias. Según él, sus resultados indican que hay posibilidades de que esta técnica de edición genética mejore muchas terapias contra el cáncer, tanto como tumores de la sangre como para cualquiera de los otros tejidos. En especial, parece ser que existe la esperanza de que esta intervención pueda actuar en los casos de tumores sólidos que no responden a la inmunoterapia. Hablando de Francis Mójica, que lo comentaba al principio, su estudio fue que en 2003 descubrió que varios microbios de la Salina de Santa Pola guardaban en su genoma el retrato robot de ciertos virus que les permitían identificar a los patógenos y combatirlos. Pues bien, una década después, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que se inspiraron en este descubrimiento para desarrollar este CRISPR, fue una herramienta molecular que permite, como ya te he dicho, editar fragmentos de ADN en el genoma de cualquier ser vivo, parece ser que con una facilidad sin precedentes. La técnica supuso toda una revolución en todo este tipo de investigaciones, pues parece ser que permite no solo entender mucho mejor el funcionamiento genético de cualquier ser vivo, sino también modificarlo para diseñar microbios y otros seres vivos con funciones que hasta ese momento no existían en la naturaleza. Desde entonces parece ser que la gran pregunta que han tenido los científicos es si esta técnica también va a servir para editar el genoma humano y combatir enfermedades que hasta ahora tienen mal pronóstico. El estudio publicado hace poco parece ser que es solamente el primer paso, un paso tímido, pero se basan solamente en los resultados de 3 pacientes que sufrían un mieloma, que es un cáncer sanguíneo, y sarcoma con metástasis, que es un tumor en los vasos sanguíneos. Estos pacientes no respondían a los tratamientos convencionales, así que de lo que se trata esto mismo es de un ensayo clínico de fase 1, o sea que su objetivo solamente era probar si el tratamiento era viable y seguro para la salud de los pacientes. Pues bien, el estudio demuestra que es estas dos cosas. No se han detectado reacciones adversas en los pacientes y sobre todo muestra que la edición genética de células humanas parece que ha funcionado, aunque sí que es verdad que habrá que hacer más investigaciones para demostrar que actúa de verdad definitivamente contra el cáncer. El estudio no es solo pionero desde el punto de vista científico, sino que parece ser que también es estratégico. En 2016, poco después de que Estados Unidos anunciase el comienzo inminente de este ensayo, parece ser que China comenzó otro ensayo muy similar. En teoría, le llevaba ventaja a su rival en este uso pionero, por llamarlo de alguna manera, de la edición genética, aunque el país asiático no ha publicado de momento ningún resultado de su ensayo, aunque sí que es verdad que se espera que sea de forma inminente. Otros grupos, por ejemplo, han demostrado que este CRISPR puede editar con éxito células humanas para tratar algunas formas de anemia y hoy en día hay en marcha varios ensayos clínicos para su uso en el cáncer. El siguiente paso sería demostrar que estas células editadas no solo son seguras, sino que también son efectivas. Hay que decir que estos científicos, Doudna y Emmanuel Charpentier, incluso el propio Mójica, son hoy en día grandes candidatos a ganar el premio Nobel por este tipo de descubrimientos. Esta técnica que estoy comentando también se presta a otros usos muy controvertidos, porque voy a hablar, por ejemplo, que fue utilizada por un chino que se llama He Jiankui, en la cual lo utilizó para modificar embriones humanos y crear 2 bebés teóricamente inmunes al virus de SIDA, creando así una nueva estirpe de seres humanos. Pero no todo ha ido bien para este doctor, porque en diciembre este Jiankui fue condenado a 3 años de cárcel y ha sido inhabilitado de por vida. El ensayo estadounidense ha obtenido en este sentido, digamos que una victoria un poco más pírrica, ¿no? Porque uno de los pacientes del estudio murió durante el ensayo. Hay que recordar que todo esto se hace en pacientes que ya están totalmente desahuciados, no tienen ninguna oportunidad, ¿no? Y los otros 2 pacientes estaban recibiendo tratamientos adicionales, con lo cual es difícil saber hasta qué punto les han ayudado estas células inmunes editadas. Aunque este trabajo solo estaba diseñado para probar la seguridad del tratamiento, se señala que se han encontrado varios signos prometedores. Parece ser que en uno de los pacientes el tumor se redujo hasta en un 50% y esos linfocitos editados mantuvieron su capacidad antitumoral y redujeron el tamaño de los tumores en la médula ósea. Jun, este científico, es uno de los investigadores líderes en el mundo de la terapia celular.
Entre sus mayores éxitos estuvo el tratamiento de Emily Whitehead, que era una niña de 9 años que tenía una leucemia incurable y que gracias a esta modificación de sus propias células inmunes con una terapia genética diseñada por Jung, consiguió superar esta enfermedad. Lo que también ha dicho el investigador, que es uno de los padres de esta terapia, dice que es una terapia inmunoterapia, es el nombre exacto. Es muy efectiva, pero que también polémica por su elevado coste. Hoy en día el tratamiento sería de unos 300.000 euros. Así que en ese sentido, él escribe, digamos que casi es imperativamente lo que pide, es que esto se tiene que abaratar y tienen que mejorar esos métodos para producir todo este tipo de tratamientos personalizados, de forma que todo el mundo que lo necesite pudiera acceder a ellos. Así que, como ellos mismos dicen, y citando textualmente, son datos muy preliminares de seguridad y eficacia, pero hoy en día son muy prometedores. Así que estaremos atentos a los siguientes ensayos, a ver si esto avanza por buen camino y por qué no decirlo, esto es un gran paso para todas esas enfermedades hasta hoy en día, digamos, incurables, entre comillas. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre la astronauta Christina Koch, que recientemente acaba de llegar a la Tierra. Cuéntanos, Javier. Pues sí, esta astronauta de la NASA, Christina Koch, ha asomado otro récord más en su carrera. Es el vuelo espacial más largo realizado por una mujer. La nave espacial rusa Soyuz, que transportaba a Koch de vuelta a la Tierra, aterrizó hace pocos días en las praderas de Kazajistán alrededor de las 9:12 de la noche. Koch pasó 328 días en la Estación Espacial Internacional, superando el récord anterior de la estadounidense Peggy Whitson. Koch superó el récord de 289 días establecido por la estadounidense Whitson el 28 de diciembre del año pasado. Pero Whitson, de la otra en la que se ha enfrentado, por decirlo de alguna manera, en este récord, todavía es la mujer que ha pasado más tiempo en el espacio, ya que acumula hasta 3 vuelos espaciales realizados entre 2002 y 2017. Durante su misión, Koch completó 5.248 órbitas de la Tierra y viajó 223 millones de kilómetros, que para que nos hagamos una idea así a grosso modo, eso sería el equivalente más o menos a unos 290 viajes de ida y vuelta desde la Luna hasta la Tierra. Además, Koch marcó otro hito durante esos casi 11 meses que estuvo en la Estación Espacial Internacional. El 18 de octubre del año pasado, junto a una compatriota que es Jessica Meir, emprendió la primera caminata espacial en la que solo participaban mujeres. Ambas pasaron 7 horas fuera de la estación, reemplazando una unidad de control de la cual fallaba la energía. Koch y Meir volvieron a realizar otras 2 caminatas espaciales juntas los días 15 y 20 de enero de este mismísimo año. Hay que decir que la primera mujer que caminó en el espacio fue Svetlana Savitskaya, que es de la antigua URSS, que trabajó fuera de la estación espacial Soyuz 7 durante más de 3 horas con un cosmonauta, que era Vladimir Shanibekov, el 25 de julio de 1984. Según Koch, ella ya lo dijo anteriormente, que su experiencia ayudaría a la Agencia Espacial Estadounidense a comprender mejor los efectos a largo plazo de este tipo de vuelos, ya que, como bien sabemos, si se ha encargado la NASA de difundir bien, quiere volver a hacer estos viajes a la Luna, sobre todo cerca de 2024. Además, Koch, junto con otros miembros activos del cuerpo de astronautas, vamos a decir que es una candidata potencial para esta primera misión de retorno a la Luna. Durante su tiempo en la Estación Espacial Internacional, Koch experimentó con proteínas como parte de un proyecto que podría también ayudar al tratamiento contra el cáncer. Además que Koch no solo excedió ese récord de vuelo espacial de Whitson, sino que también los de algunos titulares anteriores que oscilaban este récord, en concreto del 5º y el 6º vuelo más largo, que eran Yuri Romanenko y Sergei Krikalev. Ambos de ellos eran rusos. En primer lugar, lo sigue ocupando el ruso Valery Polyakov, que pasó más de 437 días a bordo de la Estación Espacial Soviética y luego transformada en rusa, ¿no? La Mir, del 8 de enero de 1994 al 22 de marzo de 1995. Y lo último que puedo decir de Koch es que despegó, por ejemplo, el 14 de marzo del año pasado y debería, en principio, permanecer allí el periodo estándar de 6 meses, pero su salida se extendió, su estancia, se extendió en abril hasta abril de 2019 debido a que tuvieron varios problemas con cierta programación de los vuelos. Así que eso también ayudó a que batiera ciertos récords y muy orgullosos de que esto vuelva a pasar y por lo menos lo comenten. En la tercera noticia nos vas a hablar sobre la sonda solar Parker.
Esta sonda es aquella que llegó hasta el Sol, la que creo que más cerca se quedó y ya viene de vuelta y por lo visto ha batido varios récords. Cuéntanos, Javier. Pues sí, como bien has dicho, este artefacto, esta sonda solar Parker de la NASA, ha roto los récords del artefacto, por ejemplo, hecho por el hombre más rápido y, como bien has comentado, el que más se ha colocado más cerca, digamos, del Sol. Fue lanzada en agosto de 2018 y la sonda está hecha para soportar las temperaturas abrasadoras de esa atmósfera externa del Sol, echando luz a algunos de los misterios que podrían esconderse en esa atmósfera. Un conjunto de 4 instrumentos a bordo de esta sonda ayuda a los científicos a comprender cómo la corona solar y el viento solar afectan a la Tierra y al resto del sistema solar, como ya hablamos en un programa anterior. Además de esta ciencia, ¿no? La sonda Parker también está girando en una órbita alrededor del Sol que la hace ir muy, muy rápido y la acerca lo suficiente como para tocar, digamos, ese tocar entre comillas, el Sol. Parker rompió sus propios récords de velocidad y cercanía con esta flamígera estrella y, según el control de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, durante el vuelo del 29 de enero pasado. Este sobrevuelo, por decirlo de alguna manera, fue el cuarto acercamiento que tenía de la sonda al Sol. Y en las primeras horas del 1 de febrero, esta nave espacial, que digamos que tiene el tamaño de un coche, por llamarlo de alguna manera, más o menos, emitió una señal de estado A la Tierra, que es la mejor de las 4 señales que parece ser que puede emitir esta sonda. Lo que significa básicamente esta señal de estado A, lo que podríamos pensarnos a la sonda Parker, ¿no? Alzando el pulgar y diciendo: estoy bien, he sobrevivido, no he explotado y no me he quemado, ¿no? La sonda, hay que decir que ya había establecido varios récords antes, en concreto 2, en noviembre de 2018. Era el objeto más rápido hecho por el hombre, viajando a unos 247.000 km por hora, y era la nave espacial que había pasado más cerca del Sol, 42,7 millones de kilómetros. Pero ella misma, ¿no?, volvió a romper sus récords y los dejó atrás, porque los nuevos récords de los que estamos hablando hoy en día, vuelvo a decir que ha sido el objeto más rápido hecho por el hombre, pero pasó de 247.000 kilómetros por hora a casi 400.000, 393.000 para ser exactos, kilómetros por hora. Y además se acercó bastante mal. Hablamos de estar a unos 42,7 millones de kilómetros a estar a unos 18,6 millones de kilómetros. La sonda Parker va a continuar rompiendo estos récords constantemente hasta 2024, porque además va a intentar acercarse todavía más al Sol. Hay que decir, por ejemplo, como curiosidad, que está protegida por un escudo térmico de vanguardia y la cual va a alcanzar en algún momento, los científicos quieren, poder llegar a estar a unos 4,3 millones de la superficie solar. Así que vamos a estar atentos a ver qué récords más es capaz de romper esta maravillosa sonda Parker. En la siguiente noticia nos vas a hablar de unos supuestos drones en aeropuertos que han aparecido y que nunca han sido encontrados. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, Víctor, esto de los drones la verdad es que ya viene de lejos, porque últimamente veo muchos, y hablamos de informaciones oficiales, ¿no? Aeropuertos paralizados por cierto tipo de drones, los cuales de repente invaden ese espacio aéreo, por llamarlo de alguna manera, y ponen en peligro muchísimos vuelos, ¿no? Así es que hablamos del 3 de febrero de este mismo año, de 2020, en la cual 2 pilotos comerciales que se hallaban en aproximación al aeropuerto de Barajas, Madrid, reportaban a control aéreo la presencia de drones que obligaba a la entidad pública empresarial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que es la AENA, a activar algo que ellos llaman el RAID 0, es decir, el cierre del espacio aéreo en Madrid. Esta crisis, por llamarla de alguna manera, se extendió durante casi 2 horas y media, 3 horas, y obligó incluso a desviar 17 vuelos. La Guardia Civil identificó a varias personas que podían estar en el radio de control de estos drones, pero sin que pudiera probarse que ninguno de ellos fuera el responsable de estos avistamientos. De hecho, porque vinieron de lejos, porque voy a decir que, por ejemplo, solo entre el 6 y el 17 de junio de 2018 fueron detectados hasta 117 vuelos ilegales de drones en las proximidades de edificios gubernamentales. Hay que decir que, aunque parezca una chorrada y una tontería, esto es una infracción que puede resultar muy cara, porque voy a decirte que los pilotos de estos drones, ¿no?, podrían incluso tener que pagar una multa de hasta 90.000 euros. Así que por esta razón, a finales de agosto de 2018, el gobierno español aprobó un presupuesto de unos 290.000 euros para implementar en los principales aeropuertos y edificios sensibles a esta seguridad, ¿no?, un sistema de detección e identificación, incluso neutralización de drones.
Así que una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos es cómo es posible que entonces, después de esta inversión, todavía haya ciertos tipos de artefactos que sigan poniendo en riesgo la seguridad de vuelos, que me parece muchísimo más importante que estuvieran sobrevolando un edificio importante, ¿no? Pues bien, según he encontrado, según las investigaciones que he visto y lo que he visto que se comenta por ahí, incluso pudiera ser que no fueran drones, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en diciembre de 2018 un dron, y lo de dron lo pongo entre comillas, paralizó el aeropuerto de Gatwick, que está al sur de Londres. 24 horas de cierre del espacio aéreo, que supuso la cancelación alrededor de unos 12.000 vuelos. Los drones, no, entre comillas lo vuelvo a poner otra vez, no pudieron ser abatidos y las imágenes que de verdad trascendieron en realidad no mostraban ese típico dron así como si fuera un helicóptero, ¿no? Lo que más bien se mostraba en una imagen, no he conseguido comprobar si es fake o es real, pero en esa imagen, la que se dio por buena, ¿no?, lo que aparecía era más bien un objeto en forma discoidal, o sea, como un platillo volante. Hablamos de un ovni. Sí que es verdad que los tiempos han cambiado mucho y hoy en día los ufólogos, que también está bien, y sabes que me parece bien esto, son más escépticos, incluso suelen tragar muchas veces con estas versiones oficiales, ¿no?, que son siempre más tirando hacia ellos. Lo que sí que es verdad es que no hay mejor manera de calmar a la población, incluso de evitar ciertas preguntas incómodas, ¿no?, proporcionando ciertas hipótesis convincentes para explicar este fenómeno para el que las autoridades realmente no tienen ni idea. Queda claro, por ejemplo, en el suceso del aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania, donde varios vuelos tuvieron que ser cancelados y pospuestos después de que el objeto volador desconocido apareciera en los radares. Siguiente pregunta que nos asalta: ¿puede un dron con ese tamaño aparecer en los radares? Pues parece que los controladores dicen que un objeto de unos 50 centímetros ya podría ser captado, por ejemplo, por un radar primario, ya a unos más de 200 y pico metros de altura. Pues obviamente no vamos a hablar de los drones militares, ¿no? Que además sus siglas en inglés me parece que es UCAV, acabado en V, UCAV, que parece que sus siglas en inglés son vehículo aéreo de combate no tripulado. Estos obviamente pues sí que son captados sin dificultad, además no intentan esconderlo tampoco. En Bremen, como ya he comentado, lo captaron y además de sacar un helicóptero para identificarlo, probaron sin éxito esa nueva arma que ellos llaman Drone Dome, que lo que intenta es matar, y digo matar también entre comillas, a un dron, eliminando esas comunicaciones mediante un láser que puedes llegar hasta 2 kilómetros de distancia. Esto también fue probado en Madrid y no funcionó. Así que, siguiente pregunta que también nos asalta, ¿no? ¿Podría un piloto ver de lejos un dron doméstico? Pues hombre, son 50 centímetros. Podría verlo, no sé hasta qué punto, pero es que ahora la siguiente pregunta, por decirlo de alguna manera, sería, bueno, pues podría verlo, este piloto podría ver un dron de 50 centímetros volando a unos 280 kilómetros por hora, lo cual me parecería absolutamente magistral, ¿no? Yo imagino que los pilotos de aviones tienen buena vista, pero no sé si hasta este punto. Así que nadie ha reivindicado los vuelos, nunca se han producido detenciones, incluso estando en alerta terrorista, como fue en el caso de Francia. Así que en España tampoco se ha podido determinar cuántos drones hubo implicados y cuánto tiempo estuvieron sobrevolando esa zona de exclusión aérea. Y las fotografías, como te he comentado, lo que muestran principalmente son objetos discoidales. Tengo que darle las gracias a la web Espacio Misterio de la revista Año Cero, donde he encontrado mucha información acerca de esto, y yo me hago pues las mismas preguntas que se haría a todo el mundo y que ya he hecho aquí, ¿no? Hay muchas cosas que son un poco extrañas a la hora de controlar estos drones. En la penúltima noticia nos vas a hablar sobre el Observatorio Espacial Ruso Spektr-M, que además has dicho que aparte del uso que se le da, va a tener un uso especial normalmente este observatorio. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, este futuro Observatorio Espacial Ruso Spektr-M, que su lanzamiento está previsto a partir de 2027, aún nos queda un poquito, va a ser parcialmente dedicado a la búsqueda de grandes estructuras artificiales en el universo. Cuando lo leí me quedé quise indagar un poquito más, porque tengo que haber leído mal. Pues bien, el astrónomo ruso Alexander Panov, que es jefe del Centro Científico Cultural SETI en el Consejo de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló que aparte de intentar captar un hipotético mensaje de una civilización extraterrestre, existen otras posibilidades de encontrar vida inteligente en el universo, como sería
buscar indicios de construcciones tipo esfera de Dyson, que por si alguien no lo conoce y resumidamente, esta esfera de Dyson sería una hipotética megaestructura que ya fue propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson, que permitiría a una civilización desarrollada aprovechar toda la energía solar de una estrella. Según dijo Panov, esas construcciones deberían brillar de manera fuerte en el rango infrarrojo y si dentro de ellas se mantiene una temperatura adecuada para actividades de seres vivos, todavía más. Una parte del programa científico del telescopio Spectre-M que se desarrolla en Rusia estaría orientado a esta tarea, según hizo una entrevista en sputniknews.com. Spectre-M además estudiará agujeros negros, rayos cósmicos y materia oscura en el universo, operando en los rangos milimétricos e infrarrojo y utilizando un telescopio quirogénico, que será algo de lo que hablaremos otro día. Según dijo Panov, como bien has dicho, se va a dedicar a esto y lo que no sabemos es durante cuánto tiempo lo va a hacer y qué más. Simplemente es una noticia que ha saltado hace poco. Estos son los primeros datos que tenemos de este observatorio ruso Spectre-M, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Aparte de que se vaya a dedicar a estudiar lo típico y lo normal, que es lo que hemos hablado, agujeros negros, rayos cósmicos y tal, se vaya a dedicar a intentar buscar esta megaestructura alienígena. Y ahora me pregunto si volvemos a estar delante de un científico al cual dentro de poco veremos cómo tachan de medio loco y le dan un capón sus compañeros, o de verdad, como falta tanto tiempo, de aquí a 2027 nadie se va a acordar de lo que ha dicho, pero tú y yo y los oyentes sí nos vamos a acordar, porque ya lo tenemos aquí y volveremos a por más, a ver qué nos cuenta este Panov. En la última noticia nos vas a hablar de nuevo del coronavirus, pero en algo que han encontrado sobre Nostradamus. ¿Qué nos cuentas, Javier? Sí, sabes que, además los oyentes ya también se habrán dado cuenta, los que nos siguen ya de hace tiempo, que me gusta traer de vez en cuando a nuestro amigo Nostradamus, porque siempre, de alguna manera o de otra, intentamos encontrar alguna profecía que le da la razón y si no, no pasa nada, podemos encajarlo como sea, aunque sea golpes de martillo, para que parezca que Nostradamus lo dijo, ¿no? Así que los oyentes que se tomen esto como me lo tomo yo cuando lo traigo, un poco, no es que le pierda el respeto a Nostradamus, pero sí que es verdad que me lo traigo un poco como cogido con pinzas, ¿no? Como lo coge la gente que intenta que parezca todo este tipo de cosas. Porque los teóricos de la conspiración hoy en día ya han sugerido que Nostradamus predijo esta epidemia en el siglo XV. Como todos ya sabemos de sobra, Nostradamus escribió sus supuestas profecías, ¿no?, en forma de ciertos pasajes místicos conocidos como cuartetas. Una de estas cuartetas, que es la Century 253, podría hacer una referencia al coronavirus según varios conspiranoicos, por llamarlo de alguna manera, o gente muy afín a Nostradamus, ¿no? El pasaje diría algo así: la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte, de la sangre justa, condenada por un precio sin delito, de la gran dama indignada por la simulación. Pues bien, la provincia de Hubei, que es una parte sin litoral del este de China, por lo que sería poco probable que Wuhan fuera esa ciudad marítima mencionada por Nostradamus. Sí que es verdad que la enfermedad, sin embargo, se remonta, ¿no?, a un mercado de productos del mar que podría ser ese vínculo suelto que habría en la cuarteta. Pero como bien he dicho, lo traigo como apunte, llámalo gracioso, llámalo bueno, de Nostradamus, para que veamos que una vez más la gente puede encajar a Nostradamus en cualquier parte, en cualquier lugar y bajo cualquier acontecimiento. De hecho, Javier, creo, o diría más bien, que este personaje, el Nostradamus, es uno de los que más cobra vida siempre a finales de año, con las profecías y demás, junto con Baba Vanga y alguno más de ese estilo. Así que es un personaje que vivirá eternamente, yo creo, con este tipo de temas. Y mira, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, y hablamos ya ves tú, los años que hace que murió Nostradamus, y simplemente lo dejó escrito. Si lo pusiéramos en la época actual, miedo me da ver las masas que movería. Bueno, sería un influencer más, yo creo. Desde luego, sería un youtuber muy famoso. Bueno, pues Javier, muy interesantes las noticias como siempre, la verdad, y bueno, tendremos por desgracia que esperar otra semana más para poder seguirte la pista a tus noticias. Nada, una semana se pasa enseguida y la próxima semana estaremos aquí otra vez con noticias más interesantes que nos encontremos. Muy bien, Javier, pues nada, que tengas una muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Muy bien, amigo, un abrazo para ti y todos los oyentes.
Lugares con historia, con Kela Carrasco. Hoy en Lugares con Historia, Kela nos va a llevar hasta Estados Unidos, hasta un lugar que aseguran que es la ciudad más embrujada del país. Hola Kela, ¿cuál es esa ciudad? Buenas, Víctor. Bueno, pues esta ciudad es Savannah, que pertenece al estado de Georgia, y es la más antigua y la tercera más poblada, y está situada a orillas del Océano Atlántico, y el río al que debe su nombre la separa de Carolina del Sur. ¿Y cuál es la historia de esta ciudad para que pueda ostentar este título? Bueno, pues sus orígenes se remontan al siglo XVIII, ya que fue fundada por un general británico en 1733. Este general la hizo zona franca con un fin estratégico y sobre todo para mantener alejados a los colonos españoles de Alabama, de las dos Carolinas. Se puede decir que fue la primera ciudad planificada porque, consta de 22 plazas y la mayoría de las fachadas de los edificios que hay en esta ciudad son de estilo victoriano. Además, un montón de robles centenarios adornan prácticamente todas sus calles. Aquí se cuentan leyendas, historias dramáticas, y es que cuenta con casi un centenar de cementerios y alrededor de 50 casas encantadas. Por eso, esto la convierte en una de las ciudades más embrujadas, no solo de Estados Unidos, sino que del mundo. De hecho, se la califica como el gran cementerio gigante. Y es que su historia, además, es bastante triste, ya que fue donde principalmente se mercadeó con esclavos negros. 12 millones de africanos fueron enviados a América entre los siglos XVI y XIX. La gran mayoría pasaron por Savannah, sobre todo por su puerto, donde eran vendidos al mejor postor. Esta ciudad también fue escenario bélico durante la Guerra de la Independencia, entre 1775 y 1783, y a lo largo de la historia también sufrió varios incendios que arrasaron con ella. Además, en el año 1820 se registró una epidemia de fiebre amarilla que acabó diezmando a gran parte de la población. Alrededor de unas 700 personas murieron por esta enfermedad que, si no me equivoco, es la transmitida por el mismo mosquito que transmite el virus Zika. El distrito histórico es la parte más antigua de Savannah. Son casas, la mayoría mansiones, construidas entre los siglos XVIII y XIX. Estas combinan diferentes estilos arquitectónicos como el gótico, el victoriano, el francés, el renacentista romanesco y el griego. Y en general, todas ellas desprenden ese encantador aspecto palaciego que hacen que cualquiera que visite este lugar pueda viajar atrás en el tiempo. Para la década de los años 50, todas estas casas quedaron abandonadas, al igual que gran parte de la ciudad, pero volverían a ser restauradas con el paso de los años. Y me imagino que se habrán registrado fenómenos paranormales en Savannah, ¿no es así, Kela? Pues sí, porque de vivir y enriquecerse de la producción de algodón, más el tráfico de esclavos, a día de hoy sus habitantes, que son casi 150.000, la reconvirtieron en destino turístico gracias precisamente a la cantidad de espíritus que dicen que deambulan por sus calles. De hecho, se dice que allí siempre es Halloween. Y es que son muchos los visitantes, 13 millones de turistas al año, que quieren vivir en primera persona alguno de esos fenómenos paranormales que supuestamente se suceden en todos y cada uno de los rincones de esta tenebrosa ciudad. Donde más actividad paranormal se concentra es en el cementerio colonial, que data de 1750, donde reposan los restos mortuorios de más de 10.000 almas, a pesar de que solo se conservan alrededor de unas 1.000 lápidas. El resto fueron arrancadas
y destrozadas. El vandalismo que sufrió este cementerio alimenta la leyenda de que debido a las profanaciones los muertos no descansan en paz, y de ahí tanta presencia sobrenatural en el lugar. También se cree que fue y es centro de reunión para los practicantes de la magia negra y el vudú. En el año 2003, el Instituto Estadounidense de Psicología Paranormal calificó a Savannah como la ciudad más embrujada de América, y no es para menos dado a la cantidad de leyendas que se cuentan y los diferentes tours en busca de fantasmas. Fuera de micro me hablaste de algunas de sus leyendas e incluso de los fantasmas que se han hecho famosos allí. ¿Nos hablarías de esto para que los oyentes también lo escuchen? Pues sí, existen muchas leyendas sobre fantasmas, digamos, típicos que se aparecen en ciertos puntos de esta ciudad. Por ejemplo, está la casa Mercer Williams, que es una de las más famosas de Savannah, una hermosa mansión señorial. Se dice que en ella habita el espectro de Jim Williams, un comerciante de antigüedades fallecido el 14 de enero de 1990, que era célebre por las opulentas fiestas que celebraba en su casa, sobre todo en fechas de Navidad. Al parecer, el alma de este señor se niega a abandonar su casa y vaga por los pasillos asustando tanto a guías como a turistas. En esta misma casa también vivió Johnny Mercer, nacido en noviembre de 1909 y fallecido el 25 de junio de 1976. Este hombre fue compositor de la gran mayoría de las canciones del archiconocido cantante Frank Sinatra. Luego hay otra casa rosa, la Old Pink House, que es uno de los pocos edificios que sobrevivió al incendio de 1796, una mansión georgiana de un joven y gran productor de algodón, que en la actualidad fue reconvertida en restaurante de lujo. Aquí muchos clientes afirmaron haber hablado con él, con este joven productor de algodón, en persona, y bueno, este chico se suicidó ahorcándose en las cocinas en 1799, y se dice que su espíritu continúa atrapado en esta casa, deambulando por ella y controlando de que todo esté en orden y saludando cordialmente a los visitantes que para él pues son como sus invitados. Luego hay otra casa más, la casa Sorrel-Witt. Parece esta casa que confirma los temores originales en cuanto a los ritos de la religión africana. Henry Sorrel era un excéntrico nacido en Haití y exiliado de la Revolución Haitiana en 1791. Construyó aquí en Savannah una casa donde las ventanas sustituyeron a las puertas. Esto lo hizo para eludir el código de construcción que obligaba a pagar a los propietarios más impuestos por cada puerta que construyeran. Pero hay otra versión que afirma que las ventanas tenían más que ver con los ritos de vudú que este peculiar comerciante trajo desde su país natal. Y parece ser que esta teoría la confirman esos fantasmas que muchos testigos dicen que se congregan en la casa Sorrel-Witt, que es uno de los recorridos turísticos más famosos de la ciudad. Gracie es otro de los fantasmas más populares y entrañables, quizá el más popular. Se la conoce como la niña solitaria de Savannah. Está enterrada en el cementerio Bonaventure. La pequeña nació en el año 1883 y era hija del administrador de un importante hotel local de la época, el antiguo Hotel Pulaski, construido en 1835. Hacía esquina con las calles Bull y San Julián en la avenida principal de la ciudad. Antes de la fiesta de Pascua, a la edad de 6 años, la niña falleció de neumonía y fue enterrada en el panteón familiar del cementerio de Bonaventure. Pero ningún miembro más de la familia recibió sepultura allí.
sus padres, que eran nativos de Boston, para superar la pérdida de su hija, regresaron a Nueva Inglaterra y al morir fueron enterrados en el norte. De este modo, la pequeña Gracie quedó sola para siempre en Savannah. Por este motivo, se la conoce como la niña solitaria, ya que se dice que su alma, atrapada, continúa vagando sola y perdida por las calles cercanas al antiguo hotel, que era donde ella solía jugar. Muchos habitantes y turistas que visitan su tumba adoptaron la tradición de dejarle juguetes y caramelos como ofrenda, y son muchos los testigos que aseguran escuchar lamentos y risas alrededor de su lápida, que es una estatua que mandó construir su padre a tamaño real. Otra leyenda más antigua cuenta la historia de una atormentada mujer que enviudó al perder a su marido en el campo de batalla durante la Guerra de la Independencia. Tras morir, el espíritu del hombre empezó a acosar a esta mujer todas las noches. Hasta los vecinos la habían visto y escuchado a través de las ventanas de sus casas gritarle a un ente invisible como que la dejase en paz. Cuando la mujer envejeció y los hijos pues por fin se marcharon de casa, ella no lo pudo soportar más y se ahorcó colgándose de la lámpara del techo de su dormitorio. Bueno, podría continuar contando más historias y leyendas de Savannah, ya que tiene mucho donde desgranar, pero casi que habría que hacer un especial solo para hablar y contar la historia de esta ciudad. Y siempre digo lo mismo, pero el que tenga la oportunidad de poder acercarse a visitar este rincón de Estados Unidos, y sobre todo si es amante del misterio, que no duden en hacerlo. Lo digo porque hay gente que nos escucha desde allá. Y entonces, bueno, pues si tienen la oportunidad de poder ir, desde luego yo si la tuviera, iría, porque además es una ciudad muy bonita. Y antes de terminar, te voy a contar así un par de curiosidades que tienen que ver con Savannah. Una es que fue donde se rodó la película Forrest Gump y existe una raza de gato con el nombre de esta ciudad, el gato Savannah, que es un cruce entre el gato serval africano y una gata común doméstica, cuyo primer ejemplar nació en 1986 y fue reconocido oficialmente como raza de gato en el año 2012. Pues este nicho puede llegar a pesar hasta 23 kilos, así que nos podemos hacer una idea del tamaño que puede llegar a alcanzar, ¿eh? Bueno, eso yo creo que más que un gato es un león, ¿eh? Totalmente. Y es que además yo no sé en Estados Unidos, pero la gran mayoría de los gatos que hay, las razas de allí, porque este es un gato que solo lo hay allí, es una raza de allí, son enormes. Yo alucino, vamos, veo cada foto por ahí, por internet, que me quedo. Debe de ser el alimento que los hace crecer mucho, no sé qué, la verdad. Es verdad que en Estados Unidos es todo a lo bestia. Sí, eso es. Todo. Los osos, los más grandes. Los lobos, los más grandes. Kela, pues has dicho la palabra especial y bueno, ya sabes que nos dedicamos también a especiales y si preparas uno, pues encantado estaremos aquí de emitirlo para nuestros oyentes. Sí, pues estaría muy bien. Además, ya no solo hablando de Savannah, sino también, por ejemplo, de otra ciudad que tiene mucha magia, que es Nueva Orleans. Y bueno, pues sí podríamos estudiarlo. Muy bien, además también Nueva Orleans es una de las ciudades que también tiene su miga. Además recuerdo que tiene allí Nicolas Cage su tumba y su tumba es un poco extraño, tiene forma así como de pirámide y tal. O sea, es una ciudad muy, muy entrañable, sin duda. Sí que lo es. Para mí de mis favoritas, bueno, yo siempre que digo, pues si pudiera ir a Estados Unidos, iría a Nueva Orleans. Pero ahora que conozco Savannah también, digo, uy, ahora estoy ahí en dudas, no sé a cuál iría primero. Bueno, si no, bueno, todo es organizarse y seguramente que se puede ir a los dos lugares, ya que estás. Así que nada, pues nada, Kela, ¿tienes preparado el tema del que nos vas a hablar la próxima semana? Bueno, pues la próxima semana voy a hablar de un santuario que está en Galicia y es un lugar donde se han realizado muchísimos exorcismos. Pues nada, Kela,
Oye, antes de que nos despidamos, no recuerdo que querías mandar un saludo, bueno, también el equipo entero, a un chico que nos escribió al WhatsApp, a un chico que se llama Pablo y es de Valladolid, aquí en España. Sí, bueno, mandarle un saludo porque nos dejó un mensaje muy chulo a través del WhatsApp, creo que fue, ¿no? Sí. Y nada, agradecerle que esté ahí, que nos escuche y que le guste el programa, que bueno, que con mensajes de esos, pues, jolín, así da gusto hacer las cosas. Bueno, nos está también haciendo un poco de publicidad, porque allí en el lugar donde trabaja él, ha liado ya varios compañeros que no lo habían visto el programa, pero bueno, no les había dado por escucharlo quizás. Y él lo ha estado recomendando y me confesó que ya son varios los que escuchan allí en su trabajo, en nuestro programa, a raíz de él. Así que te lo agradecemos muchísimo, Pablo. Pues sí. Muchísimas gracias. Y bueno, y nos gusta, la verdad. También, igual que recibimos los palos a veces, pues también nos gusta que nos dé recibir las palmaditas, que nos mandéis este tipo de audios, mensajes, emails. Porque la verdad que, jolín, también a todo el mundo le gusta, ¿no? Que le digan las cosas buenas y malas. Como digo yo, son pequeñas inyecciones a mí, en mi caso, de ánimo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues por lo menos a mí me pasa así que tienes días de bajón. Sí, desde luego. Y sobre todo de estrés y agobio. ¿Y de qué hablo? Que no me da tiempo llegar a preparármelo. Pero bueno. No, y además que, bueno, en nuestro caso, pues tenemos que compaginar nuestra vida personal, nuestro trabajo, con hacer esto que es lo que nos gusta. Entonces, pues bueno, no es trabajo en balde, ¿no? No, nunca lo es. Por una cosa o por otra, está más que pagado y justificado. Bueno, pues Kela, nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Víctor. Un abrazo. Un abrazo. Si sois oyentes habituales, por la música de fondo intuiréis que el programa ya está llegando a su fin. Muchas gracias a todos por los apoyos que estamos recibiendo por vuestra parte a través de las redes sociales y del WhatsApp. Nos llegan muchos de oyentes que nos siguen por Spotify, esa plataforma de música que también aloja podcast, por si no lo conocíais vosotros. A todos vosotros os mando un cálido abrazo y a quienes nos escuchan desde las demás plataformas y radios, claro que también os mandamos otro cálido abrazo hasta todos los rincones del planeta desde donde nos escucháis. Y ahora sí, vamos a pasar a recordaros las formas de contacto. En Twitter nos podéis encontrar como @universored, nos podréis mandar un email a misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook del programa lo encontraréis con el mismo nombre. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32 y acordaros de añadir el +34 si os encontráis fuera de España. Y ya también como última opción podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción del programa. Y ahora sí os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.